El mensaje que usted está por escuchar posiblemente sea uno de los mensajes que yo encuentro más importantes que yo haya predicado. Vamos a hablar de dos verdades bíblicas grandísimas, de las cuales es para nuestro mayor interés poder comprenderlas y poder, pues, adaptar nuestra vida a lo que vamos a escuchar. Este mensaje puede tener un tono bastante severo, pero es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos habla en ese tono, es precisamente porque es un Padre lleno de amor y compasión para nosotros, sus hijos, y Él quiere definitivamente bendecirnos con su palabra. Así que una vez ya todos estamos sentados, tranquilos, vamos a concentrar toda la fuerza de nuestro ser en escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Todos estamos en un acuerdo, Señor, que necesitamos escuchar tu palabra. Y sobre todo necesitamos escuchar palabra que conforte nuestras vidas y aliente nuestra fe, para que así, apoyados en tus promesas, podamos animarnos unos a otros en vivir la vida cristiana. Que tu Espíritu Santo, guiando y dando esta palabra, acomode lo espiritual a lo espiritual. Que tus pensamientos, Señor, puedan ser revelados y puedan ser comprendidos a través de este mensaje. Que seas tú, Señor, dando tu voz y ayudándonos, Señor, en nuestra vida. A ti nos encomendamos, Señor, debido a la insuficiencia que hay en nosotros y a nuestra total dependencia de ti. A tu Espíritu Santo encomendamos este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Ya todos tienen Romanos 13, versículo 11. Parece sí. Romanos capítulo 13, versículo 11. Hacemos un pequeño ejercicio, nos ponemos en pie y lo leemos todo junto a coro. Romanos 13, 11. ¿Qué dice? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que pueden sentarse. Nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿A qué salvación se refiere Romanos 13, 11? ¿Qué implica esta salvación? Este versículo puede confundirnos y amenaza quizás hasta en penetrar un pensamiento de inseguridad en cuanto a nuestra salvación. Porque dice, está más cerca que nunca que cuando creímos. ¿Cómo puede estar cerca la salvación? Yo creo que necesitamos aclaración y hacer una distinción entre lo que es la salvación del alma, como dice ahí, el día en que creímos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13. Y antes de aclarar esta salvación que está más cerca que nunca, tenemos que tener convicción en nuestras doctrinas en cuanto a nuestra salvación del alma. ¿A qué se refiere esa frase, el día en que creímos? Por eso cantábamos, día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando al verme Jesús andar, vino a salvarme el Señor. Y ese momento tiene un día, tiene una fecha en nuestras mentes que podemos recordar, precisamente el día en que creímos. Ahora noten como Efesios 1:13 habla al respecto y dice, en Él, obviamente en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese día, obviamente escuchamos el evangelio y creímos lo que el evangelio decía,
Ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto nos habla todo de una seguridad de salvación. Hermanos, salvar el alma equivale a una vida eterna de comunión con Dios. Salvar el alma requiere santificación. Voy a decir 5 términos bien importantes, los cuales todo cristiano debería de tener muy claro en su mente a qué se refiere y de qué está tratando este término. Santificación quiere decir limpieza y perdón de pecados. Si usted quiere salvar el alma, usted tiene que limpiar su alma y recibir el perdón de pecados. Eso se le llama santificación. Salvar el alma requiere, en segundo lugar, justificación, lo cual es un pago hecho por quebrantar la ley de Dios. Eso requiere el alma. En tercer lugar, salvar el alma requiere regeneración, un cambio de naturaleza, a lo que la palabra de Juan dice, un nuevo nacimiento. Salvar el alma conlleva redención, nuestro cuarto término. Y redención, quizás muchos no comprenden bien lo que significa este término, pero significa comprar para poseer. Repito, comprar para poseer. O sea que se efectúa un cambio de dueño. Nosotros somos librados del cautiverio del pecado para entonces pasar a pertenecer al señorío de Cristo. Esto es lo que implica la palabra redención. Y por último, salvar el alma requiere reconciliación. ¿Para qué? Para poder tener una relación y comunión con nuestro Creador y Padre Celestial. Un Dios que es santo, un Dios que es justo. Dice cuántas cosas requiere nuestra salvación: santificación, justificación, regeneración, redención y reconciliación. Hermanos, todo esto fue logrado y fue posible por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. No hay manera que nosotros pudiéramos lograr lo que implican todos estos términos. Todo esto fue posible por su sacrificio. Todo esto muestra que Dios obró una sustitución, que colocó a Cristo en el lugar que le pertenece y en el lugar que merece el creyente. Y ese lugar es bajo su ira. Quiere decir que Cristo logró con la cruz la santificación del creyente, la justificación del creyente, la regeneración del creyente, la redención del creyente y la reconciliación del creyente. Hermano, bien claro deberíamos de tener cada uno de estos términos. Por ende, porque todo esto me dice a mí que la salvación del creyente es segura. Romanos capítulo 5 resume todo esto muy bien. Romanos capítulo 5. Ponga mucha atención a la palabra de Dios. No solamente las palabras cuando son escuchadas de un predicador, pero también cuando se está leyendo la Biblia. Deje que la Biblia le hable, porque es en la Biblia donde nosotros afirmamos nuestras promesas. Más cuando estamos hablando aquí de la salvación del alma. ¿Cuántos creen que es importante esto? Mucho, ¿verdad? Pues vamos a prestar atención a las promesas de Dios. Estamos aquí para meditar en él. Así que, en lo que yo leo, lea usted ahí en silencio. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué precioso Pablo resume todos estos términos. Y al hablar de ellos así de manera individual, ¿cómo entonces podemos disfrutar las promesas de Dios en su palabra? Y entendemos precisamente que todo aquel creyente, como dice el versículo 2, hermano, puede estar firme en qué. ¿Se dio cuenta en dónde está la firmeza de la salvación? Según yo leo en este versículo, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a lo que Dios nos está regalando en Cristo. En esto podemos estar firmes, en esto podemos tener una seguridad, porque nuestra salvación no está basada en méritos propios ni en obras. Nuestra salvación no está basada tampoco en ese poder que pueda residir en nosotros para perseveración, sino está basada en el regalo inmerecido que Dios, según el afecto de su voluntad, ha querido dar a sus hijos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2, 8 y 9 aclara muy bien eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro. Esto es don de Dios. Y es don de Dios porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Dejamos bíblicamente claro que esta firmeza en la gracia permite entonces que el creyente pueda gloriarse en la esperanza. ¿La esperanza de qué? De nuestra seguridad. Por eso, ¿cuál es la salvación que está más cerca que nunca? A la que leímos en Romanos 13:11. Obviamente no significa que sea otra que la del alma, pero está hablando de aquí de una completa redención de nuestro ser, que aún no ha ocurrido. Nuestra alma fue salva y sellada y está segura el día en que creímos. Pero hermanos, todavía dentro de nuestros cuerpos hay combates, hay luchas por nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos ser librados de esto. Todavía el cristiano vive en medio de un mundo contaminado. Así que como necesitamos un nuevo cuerpo, necesitamos también un nuevo ambiente. Y esta es la salvación que está más cerca que nunca. No podemos malinterpretar Romanos 13:11, pensando de que no podemos vivir con una seguridad de vida eterna. Sí tenemos seguridad de vida eterna, pero aún nuestra redención no está completa. Y a eso es lo que se refiere cuando decimos una salvación escatológica. Volviendo a Romanos 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está refiriéndose a la salvación escatológica, o sea, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una dispensación de tiempo, en el cual todo lo planeado de antemano por Dios va a ocurrir. La segunda venida de Cristo, que es un evento cuando Cristo venga sobre la tierra. Sin embargo, el plan de Dios conlleva una dispensación de tiempo. Está más cerca que nunca, hermanos, porque las profecías comenzaron a cumplirse desde ese mismo momento que Israel vino a ser nación en el año 48. Comenzó a cumplirse rápidamente toda esta dispensación de tiempo que conlleva la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para el mundo? Y si usted no conoce los planes de Dios, aquí están, se los diré. Dios tiene planeado establecer su reino teocrático en todo el mundo.
y a Cristo como su Rey. Este reino va a traer un nuevo orden. Ese orden va a ser en justicia, en santidad y en equidad. Y para que esto sea posible, es necesario que Dios juzgue los ángeles caídos, que juzgue las naciones, que juzgue sus gobernantes, que juzgue a todos los hombres. Para ello hay que hacer una limpieza total y definitiva. Y es radical completamente todo lo que se oponga y se rebele contra la ley de Dios. Porque al fin y al cabo Él viene a establecer este reino teocrático y a Cristo como Rey. Todo el que se oponga a la ley de Dios y a este reino va a ser radicado completamente de la tierra. Nuestro presidente Bush el 10 de enero él emitió un discurso presidencial anunciando su nueva táctica para traer paz al mundo. Muchos de nosotros lo escuchamos. Pues las escrituras le tienen un mensaje al presidente Bush. Para que en este mundo haya paz, Dios tiene que intervenir y erradicar el mal. Ese es el mensaje que la Biblia le tiene al presidente Bush. Hasta que eso ocurra, el mundo va a seguir de mal en peor. Mientras el diablo y sus agentes sigan rondando el mundo, no va a haber tal paz. Y mientras que hayan personas no regeneradas, no va a haber paz en el mundo. Hermanos, las profecías no se pueden retener, no se pueden deshacer. Deberíamos de prestarle atención a las profecías bíblicas, porque ya Dios tiene fijado el destino de este mundo y de cada uno de sus habitantes. Y tú sabes lo precioso de Dios, que Él nos revela en su palabra. El secreto que Él mantiene para los hombres, el que Él va a llevar a cabo un plan para restablecer su reino teocrático entre los hombres. Hay dudas si la nueva estrategia propuesta por Estados Unidos funcionará. Muchos dentro de este mismo país no están de acuerdo. El presidente muy optimista dijo, claro que sí, va a funcionar. Pero a diferencia de esta incertidumbre, Dios llevará su plan a cabalidad. Dice la Biblia, el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que nos interesa conocer este plan, ya que Dios lo ha revelado en la Biblia. Nos interesa conocerlo a pesar de que sea severo y fuerte. Claro que nos interesa. ¿Por qué? Porque este plan de Dios, lo cual es la salvación completa, está, dice la Biblia, más cerca que nunca. En primer lugar, Dios tiene planes específicos con su iglesia. Dios va a arrebatar la iglesia de este mundo. Y es mi convicción que la va a arrebatar antes que Él comience a ejecutar su juicio sobre la tierra. ¿Qué apoyo tenemos sobre esta promesa? Usted puede leer en su casa, lo puede anotar y leer acerca de eso. Si usted nunca había escuchado que Dios se va a arrebatar la iglesia de este mundo, usted puede leer 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y también puede leer 1 Corintios 15, del 51 al 52. Y ahí usted va a ver un plan de Dios revelado para su iglesia. Pero también tenemos otra promesa donde podemos apoyar nuestra convicción. Y usted va a entender por qué es tan importante apoyar esta provisión de que Dios se va a arrebatar esta iglesia del mundo, porque seguidamente vamos a revelar lo que Dios ha dicho acerca de cómo Él va a juzgar este mundo. Y va a ser tan fuerte que usted entonces, firme en la gracia de Dios, se va a poder gloriar en la esperanza. ¿Qué es lo que dice Romanos 13:11? Pero para ello necesitamos un apoyo. Dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Ya mantengan el libro de Apocalipsis abierto porque
obviamente en él vamos a seguir basando nuestro mensaje. Apocalipsis 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Para mí, no hay promesa más convincente de parte del Señor que Él nos va a llevar antes que estos juicios comiencen sobre la tierra. Va a ser ese momento del rapto, donde dice la Biblia: los muertos en Cristo van a resucitar. Luego los que estamos vivos vamos a ser transformados en cuerpos glorificados. Y dice que así vamos a estar para siempre con el Señor. Va a ocurrir el matrimonio de Cristo y su iglesia. Y cuando la palabra de Dios habla de matrimonio, esposo, marido, está refiriéndose a que va a ser una relación eterna que nadie va a poder romper entre Cristo y su iglesia. Y eso es lo que nosotros esperamos. Así que vamos a brevemente resumir estos planes de Dios para el mundo, para que apreciemos mejor esta salvación que está más cerca que nunca. Es muy difícil poder hablar de profecía y en un mensaje de 35 minutos poder decir todo en detalle lo que va a ocurrir. Pero hagámoslo a grandes rasgos. Mencionemos solamente los detalles más importantes para comprender. Inmediatamente que la iglesia es arrebatada, comienza el juicio de Dios sobre la tierra. A este periodo de tiempo, que durará 7 años, se le denomina en la Biblia la gran tribulación. Acabamos de ver en Apocalipsis donde dice la hora de la prueba. Recuerden, un periodo que va a durar 7 años. Estos juicios de Dios se van a manifestar a través de sellos. O sea que en una gloriosa y conmovedora asamblea de la iglesia, presente con el Señor en el cielo, Cristo es el único que se encuentra digno de abrir estos sellos. Y ese es otro apoyo que nos deja saber que la iglesia sí se va antes de la tribulación, que va a estar allá arriba y que va en el momento antes de abrir los sellos. Ya está la iglesia. Vayan a Apocalipsis 5, del 1 al 5. Ya está allí la iglesia presente. Ya está allí segura. Ya llegó esa salvación que está más cerca que nunca. Fíjense que van a recibir cuerpos glorificados, que necesitamos eso. Fíjense que vamos a estar en un ambiente ya puro, que hemos sido arrebatados del pecado que hay en la tierra. Y con esa esperanza dice capítulo 5 del 1 al 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y de ahí continúa el capítulo, donde ustedes pueden ver claramente a la iglesia presente en ese momento, cuando Cristo comience a abrir los sellos. El capítulo 6 de Apocalipsis es el que nos va narrando por lo menos los primeros 4 sellos, 5 sellos. Perdón, 6 sellos. 6 sellos. Encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir leyendo. Y de nuevo repito, no es mi intención detenerme en cada uno de ellos, sino mencionar a grandes rasgos, para que usted tenga una idea lo que conlleva ese plan que Dios tiene en la manera en que van a manifestar sus juicios. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Caballo blanco, un jinete con arco sin flecha,
Significa que viene con propósito de reinar, viene con propósito dispuesto a pelear. Y aquí se está refiriendo, este jinete es el anticristo, que hace su entrada al escenario del mundo con una estrategia falsa de conquistar, pero a través de la paz. Eso es lo que es el arco sin flecha. El anticristo viene a establecer un plan tridimensional, un gobierno, una economía, una religión. Este primer sello va a durar 3 años y medio. Y durante este periodo hará un pacto con Israel por 7 años. El pueblo de Israel va a lograr reconstruir su templo. Va a lograr restablecer su sistema sacerdotal, del cual ha sido privado desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dice la Biblia que durante estos 3 años y medio Israel va a vivir en completa paz. Y todo esto son las credenciales que presenta el anticristo para ser aceptado por ellos como el Mesías esperado. Y durante estos 3 años y medio, este anticristo va a gobernar con 10 naciones que van a prosperar grandemente. Ese es el primer sello. Dije que no íbamos a detenerlo. Vamos al segundo. A medida que vamos mencionando, no piense, ya estamos en la avenida, porque mientras que la iglesia esté aquí, nada de esto va a ocurrir. Pero sí puede abrirse su mente y poder apreciar las señales, las cuales sí va a sufrir la iglesia, a punto tal que va a llegar a clamar. Va a llegar a clamar, ven Señor Jesús, no podemos más. La iglesia va a llegar a ese punto, a clamar, ven Señor Jesús, no podemos más. Pero gracias al Señor seremos librados de cosas peores. Aunque tendremos que pasar por señales, vamos a ser por lo menos librados de estos juicios. Muy bien, el segundo sello, Apocalipsis 6 del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Caballo bermejo, rojizo, representa aquí una guerra mundial que iniciará la coalición islámica contra sus enemigos, a lo que el mundo musulmán le llama la guerra del yihad o la guerra santa, la cual detalla Ezequiel capítulo 38 y 39, dando inclusive nombres específicos de las naciones que van a participar de esta coalición. Y esta guerra mundial que va a resultar de este enfrentamiento entre los musulmanes y sus enemigos va a dar lugar a la apertura de los próximos 2 sellos, lo cual siguen diciendo los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Caballo negro, un jinete con balanza en mano, vendiendo trigo por denario. Todo esto significa gran hambre, una economía desesperante, donde va a haber abundancia de todo, menos de comida, menos de dinero para comprar. O sea que va a ser una situación desesperante. Pero repito, esa guerra provocó también la apertura del 4º sello, que son los siguientes versículos. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y es aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Caballo amarillo, o más bien un amarillo verde oliva, que es el color de la muerte, está representado aquí por el resultado de esta guerra mundial. Dice, unos van a morir por espada, otros van a morir a consecuencia del sello que ha sido abierto, el hambre, pero otros por enfermedades provocadas por las fieras de la tierra. Y aquí no se refiere a animales, se está refiriendo aquí a los gobernantes de las naciones, que es muy posible
que lleguen a usar las armas biológicas y nucleares que van a traer grandes pestilencias a la tierra. Esta guerra también va a dar lugar a que el anticristo se quite la máscara que ha mantenido por 3 años y medio, que rompa su convenio de paz con Israel, que comience a perseguir a este país, que profane el templo, erigiendo una estatua de sí mismo, exigiendo la adoración. ¿Recuerdan su plan? Una religión mundial. Las naciones se verán obligadas a aceptar su gobierno. ¿Recuerdan su plan? Un gobierno, un ejército mundial. La manera en que él va a lograr esto es estableciendo un método de total dominio y control a través de un sello, una marca que le va a permitir a él una economía mundial. 666 menciona la Biblia. 3 líneas de 6 cifras numéricas que servirá de identificación personal y será grabado en la piel de las personas. Ese total control computarizado dará lugar, hermanos, al quinto sello, que menciona Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando vio el quinto sello, vi bajar el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a la gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se le dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se refiere a todos aquellos que serán salvos en Cristo por gracia. Esto no significa que seas fuera de la gracia de Cristo. Por gracia durante este tiempo. O sea, van a haber personas que se van a salvar por gracia durante este tiempo, pero van a ser martirizados por decapitación. Más acerca de este grupo de personas que me impresiona muchísimo, que dice la Biblia que son incontables, millones y millones de personas que van a abstenerse de ser marcados por el diablo para perseverar en la fe en Cristo, pero les va a tocar ser decapitados. Es triste tener que pasar por esto. ¿Cómo se sabe que esa va a ser el tipo de muerte? No es la misma palabra del Señor, lo dice. Apocalipsis 24 nos lo aclara. Apocalipsis 24 nos aclara que este grupo de personas que ha quedado a sufrir la tribulación van a poder ser salvos por gracia, pero van a tener que ser mártires por decapitación. Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy aclarativo el versículo. En el momento que sea exigida esa religión, esa economía mundial, van a haber personas que por la fe y por convicción, por la gracia de Cristo, no se van a dejar marcar, pero hermano, les va a tocar ser decapitados. Hasta aquí, la tierra y sus habitantes han sufrido mucho. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Han sufrido por causa del anticristo y han sufrido por causa de los mismos hombres. Pero los próximos sellos detallan la manera en que Dios directamente va a juzgar la tierra a través de plagas, disturbios físicos en grandes magnitudes. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos,
todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Está mencionando de esa ira, del cual en Cristo Jesús, por gracia, somos libres nosotros. Todo esto que aquí está mencionado ocurrirá durante el segundo periodo de la tribulación. Mientras Israel es perseguida por el anticristo, Dios juzga la tierra. El séptimo sello, ¿cuál es? No da tiempo para leer aquí entre nosotros, pero usted puede leer los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Por lo menos, la manera en que yo lo interpreto es que el séptimo sello es el toque de las 7 trompetas del juicio. Las 7 trompetas del juicio es la apertura del séptimo sello. Y al tocarse estas trompetas, en esos capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, dice, y atiendan, que yo he tratado de resumirlo para ustedes, primeramente, una plaga sobre toda la vegetación. El segundo toque de trompeta, una plaga en el mar. No podemos decirlo con seguridad, pero posiblemente se trate de un choque con algún elemento de un meteorito. En tercer lugar, el tercer toque, plaga sobre el agua potable. El cuarto va a ser plaga en el cielo. Dice oscuridad y tiniebla desde horas tempranas. La quinta trompeta, lo cual la menciona el capítulo 9, ocurre una guerra en el cielo, desde cuando no se le permitirá más la entrada al diablo y a los demonios al mismo. Y es más, se va a abrir el abismo, donde en este mismo momento están confinados los demonios más malos y perversos. Y todos, tanto los que son destituidos del cielo, como los que se abren y salen de este abismo, van a ser enviados sobre la tierra a poseer a todo aquel que tenga la marca del diablo. Wow. O sea, va a haber una posesión demoníaca globalmente. Todo el que tenga la marca del diablo va a ser endemoniado. Y la sexta trompeta es que estalla una guerra entre los hombres poseídos por estos demonios. La séptima trompeta, y todo esto está dentro del séptimo sello. La séptima trompeta ahora es el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Noten, el séptimo sello son las 7 trompetas. La séptima trompeta es el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, los cuales menciona Apocalipsis capítulo del 15 al 16. ¿Y qué incluye? Usted dirá, ya no más, por favor. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Les voy a decir lo que incluye este derramamiento de las 7 copas. Una epidemia de úlceras malignas en todo el cuerpo, en todos los habitantes. ¿Okay? Esa es la primera copa que es derramada. El mar se convertirá en sangre y morirá toda especie de vida que hay en él. La segunda copa. La tercera copa, toda fuente de agua potable se va a convertir en sangre. La cuarta copa, un calor abrasador como nunca, más destrucción de la capa ozono. La quinta copa menciona una gran confusión. Al parecer, así como yo lo veo según nuestra vida, no va a haber energía eléctrica. Y esta falta de energía eléctrica va a afectar el sistema computarizado a través del cual el anticristo gobierna. No es cierto que cuando las computadoras se van o no hay luz, la vida para. Ya estamos viviendo eso. ¿No es cierto? Estamos completamente dependiendo de las computadoras. Imagínense, no hay energía eléctrica en todo el mundo. Eso va a traer una gran confusión a todo el sistema del gobierno del anticristo. Quiere decir que hasta aquí, noten solamente las copas. Posesión demoníaca. Trate de mezclar todas estas cosas. Úlceras.
no agua, calor, peor del que estamos sufriendo ya, y no energía eléctrica. No es para desesperarse. No es para desesperarse. La sexta copa, se seca el río Éufrates para dar paso a los ejércitos que van a participar en la guerra de Armagedón. Luego la séptima copa, que usted puede leer en Apocalipsis 16, del 7 al 21, menciona una gran tormenta, un gran temblor de tierra, un gran tsunami, una gran granizada y juicio sobre el Vaticano, sobre el Roma. Esa es lo que es la séptima copa cuando es derramada. Todo este juicio va a dar lugar a la segunda venida de Cristo, cuando ocurre la guerra de Armagedón, la liberación del pueblo de Israel, el descenso de la Nueva Jerusalén y el comienzo de ese reino teocrático. También va a ocurrir la confinación en el abismo por 1000 años de la bestia, del anticristo y el falso profeta. Después de estos 1000 años van a ser sueltos. Ocurrirá otra rebelión de las naciones contra la santa ciudad. Entonces, cuando Dios enviará fuego y azufre del cielo, dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, para dar lugar al gran juicio final en el trono blanco. Y mientras que todas estas cosas están sucediendo, la iglesia está gozando de las delicias de la Nueva Jerusalén. Está gozando de su matrimonio, de su eterna comunión con Dios. Es impresionante lo que implica la salvación, que está más cerca que nunca. Es más de lo que nosotros podamos imaginar. Si nosotros creemos que Dios cumple lo que promete, este plan eterno va a ser llevado a cabo. Por eso es para que andemos nosotros en temor y temblor ante su presencia. Para que estemos firmes en la gracia que nos ha salvado. Y podamos entonces gloriarnos en esa esperanza. Para que podamos estar agradecidos a Dios por haber librado nuestras almas de algo tan terrible, algo tan inimaginable, incluyendo, según Apocalipsis 10, 3 al 4, 7 truenos que Dios no quiso revelar su contenido. Así que tenemos que estar agradecidos por lo que está revelado para nosotros. Por eso termino. A todo el que escucha, primeramente usted necesita salvar su alma. Usted necesita ser salvo por la gracia de Dios para que usted sea incluido a la iglesia. La iglesia, como Noé en el arca, es la única que tiene esperanza de salvación escatológica. No hay otro grupo, no hay otra manera. La única que tiene esperanza de salvación de este mundo es la iglesia. Usted necesita ser parte de la iglesia. Y si uno es parte de la iglesia cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Usted se ha dado cuenta que Él murió en la cruz, que eso fue un sacrificio vicario, algo que Dios proveyó para darnos la santificación, la justificación, la regeneración, la redención y la reconciliación que nosotros necesitamos para poder entonces entrar en una comunión eterna con el Señor. Necesitas arrepentirte de pecado, necesitas confesar y creer en Cristo, necesitas creer que lo que Dios obró fue una sustitución, o sea que tú eras quien tenías que estar en esa cruz pagando, pero Dios te quitó bajo su ira, colocó a Cristo en tu lugar. Eso tú lo necesitas confesar y lo necesitas creer. ¿Y tú sabes por qué le digo esto? Porque es muy importante identificarnos con Cristo. Y hermanos, todo el que se identifica con Cristo da frutos de arrepentimiento. ¿Okay? Yo veo a muchos tomando la vida cristiana tan ligera. No les importa para nada. Muchos hermanos, en los días más peligrosos que estamos viviendo, que es cuando más tenemos que estar cerca de Cristo, andan tomando las cosas del Señor a la ligera. Hay muchos en esa condición. Y uno no puede decir si son o no son salvos, pero hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice Mateo 7, 21 a 23, que muchos me dirán Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Muchos. Y cuando lleguen a un momento de identificación con Cristo, Cristo les va a decir,
apartados de mí, hacedores de maldad. No vieron fruto de arrepentimiento. Qué importante es comprender lo que implica nuestra completa salvación. No solamente del alma, sino de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Hermano en Cristo, animemos nuestra fe con esta esperanza de que Cristo viene pronto. Si notaron en el versículo que leímos, dice que guardemos la palabra de la paciencia de Dios. ¿Por qué todo esto no ha sucedido, aunque ya el mundo grita por esto? Porque todavía Dios está añadiendo a la iglesia los que ya Él tenía de antemano escogidos para ser salvos. Pero hermanos, hay que tener paciencia por ese momento, porque desde el momento que el último escogido venga a Cristo, ocurre el rapto de la iglesia. Para eso hay que tener paciencia. No es que Dios se tarde en cumplir su promesa, hay que ser pacientes. ¿Okay? Así que vamos a compartir estas verdades con otros, porque el día y la hora va a llegar en que Dios va a cumplir su plan. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Fue el versículo que nos llevó a esta meditación. Así que debemos estar firmes en la gracia, lo cual es seguridad de salvación eterna. Y tenemos que estar gloriosos en la esperanza, lo cual es seguridad de la salvación escatológica. Por eso, en este momento, hay alguien aquí, no atemorizado por lo que dije, no amedrentado por el contenido del mensaje, sino porque ya el Señor ha puesto en él una convicción de pecador. Y usted está arrepentido de ser pecador. Y usted en su corazón acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso que está ocurriendo en su interior, usted en este momento desea solamente manifestarlo para el conocimiento de la iglesia. ¿Hay alguien aquí que puede levantar su mano? ¿Hay alguien aquí que hoy acepta a Cristo como su Señor y su Salvador? Hemos aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Recuerda, si estás fuera de Cristo, no estás cubierto bajo la promesa que Dios le tiene a la iglesia. No estás bajo esa cobertura. Podríamos hasta decirlo como un plan de seguro. La iglesia es un plan de seguro, hermanos. Solamente están los que están bajo la póliza. La entrada es Cristo por su gracia. Y es importante estar identificados y estar seguros que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Es lo único que me va a ayudar a mí a escapar de la hora más negra que viene sobre el mundo, de esta gran tribulación. Así que firmes, hermanos, ya que espero que todos aquí tengan esa relación personal con Cristo Jesús. Firmes en esa gracia, gloriosos en esa esperanza. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor bendito Dios, en este momento te glorificamos, porque tú te revelas a nosotros tal como eres, un Dios amor, un Dios justo y un Dios que soberanamente tiene ya su plan sobre cada una de nuestras vidas, sobre las naciones y sobre todo este mundo. Gracias por las promesas que hallamos en tu palabra para tu iglesia. O permite tú, Señor, que todos nosotros que hemos sido expuestos a la revelación de tu palabra, que hemos conocido este plan tuyo para el mundo, que primeramente estemos seguros de ser parte de la iglesia. Segundo, que compartamos estas verdades con otras personas que no la conocen, aún cristianos que no conocen absolutamente nada de las profecías. Señor, ayúdanos a estar firmes en tu gracia. Ayúdanos a tener esperanza gloriosa. Ayúdanos a animarnos los unos a los otros, porque hay mucho que atenta contra nosotros, Dios. Pero sabemos también que estamos siendo perseverados por tu poder. Padre, bendice tu iglesia y que este mensaje haga el efecto que tú quieras hacer en nuestros corazones. En Jesucristo. Amén.